Espero que hayan escuchado con atención las expresiones de nuestros compatriotas. Antes yo compraba este producto a 320 lempiras, hoy lo estoy comprando a 420, que se ha disparado el precio de la carne, que se ha disparado el precio de los granos, que también ha aumentado el precio de este producto. Escuche y espero que con atención haya escuchado esas expresiones. Y esas expresiones las voy a conectar con un mensaje escrito en su cuenta de Twitter por el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Su mensaje del 15 de octubre proyecta a futuro un panorama precario para la economía mundial y cita textualmente: luego de una semana de reuniones en Washington, se vaticinan tiempos difíciles, altas tasas de interés, elevada inflación, que no le rendirá el dinero a usted. Y pasará diciendo: ha aumentado esto, aumentó lo otro, necesitamos control de precios. Pues bien, voy a leer textualmente el tuit de Dante Mossi. Luego de una semana de reuniones en Washington, se vaticinan tiempos difíciles, altas tasas de interés, elevada inflación y mercado cambiario inestable. El rol del Banco Centroamericano de Integración Económica en la región es crucial para apoyar a los países miembros a enfrentar el cambio climático y la crisis. Y es que hace unos días, la semana anterior, se desarrolló en Washington un importante acontecimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y precisamente de los resúmenes que ahí se hicieron, del informe presentado por Pierre-Olivier Gourinchas, jefe económico del fondo, titulado "Las autoridades deben mantener la mano firme en el timón ante los nubarrones que se avecinan sobre la economía mundial", fue directo cuando señaló: la economía mundial sigue enfrentando graves retos definidos por la invasión rusa de Ucrania, la crisis del costo de la vida provocada por las persistentes y cada vez más amplias presiones inflacionarias y la desaceleración en China. En este evento estuvieron la presidenta del Banco Central, estuvo el canciller Eduardo Enrique Reina, estuvo el vicepresidente, primer vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, estuvo también el economista José Luis Moncada, y con ellos dos vamos a hacer una entrevista breve en estos momentos sobre las consecuencias, sobre lo que se nos está diciendo viene para la economía mundial y desde luego obviamente también para nuestro país. ¿Cómo entender esto y qué hacer a partir de estos vaticinios? Primer vicepresidente del Congreso, doctor Hugo Noé Pino. Buenas noches, gracias por atender a TN5 Estelar. Buenas noches, Renato. En verdad que el tuit del presidente del BCE, el doctor Dante Mossi, refleja el espíritu que previó en estas reuniones. Realmente las noticias no son nada agradables. 2023 se presenta como un año complicado y me voy a permitir, Renato, por la capacidad de síntesis, leer un extracto del discurso de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que se aplica mucho a lo que usted está señalando. Ella dice: lo que estamos presenciando es una transformación radical de un periodo de relativa estabilidad, tasas de interés bajas e inflación reducida, a un periodo de altas tasas de interés, inflación elevada y mucho más incertidumbre. Además, esto se produce mientras las catástrofes climáticas se tornan mucho más frecuentes y extremas, y las tensiones geopolíticas complican mucho más la cooperación mundial. Estamos entrando a una nueva zona de peligro, un mundo más fragmentado, más frágil y más propenso a shocks que pueden desestabilizar a países y personas sin que tengan ninguna culpa.
Y eso es realmente los efectos que nosotros sentimos, Renato, porque somos un país muy vulnerable a lo que sucede en el sector externo. Así que esos precios derivados de los altos, de los derivados del petróleo que se fueron muy arriba este año, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia cuyos efectos se están sintiendo ahora todavía en las economías, pese a la recuperación lenta que se ha dado en este último año. Así que son realidades que tenemos que enfrentar y creo que en el caso específico de Honduras hay dos campos que tenemos que ponerles mucha atención, Renato. Uno es el campo de la energía, que ustedes transmitían algunas informaciones el día de hoy, dada la importancia que juega en el bienestar de las familias y en la actividad económica, y el otro es la seguridad alimentaria. También el reportaje nos mostraba la inconformidad de las personas. La presidenta Xiomara Castro ha anunciado un plan de emergencia de producción de alimentos en el marco de la FAO, y a esto va a haber que ponerle mucho énfasis en los próximos meses. Yo citaba al jefe económico del Fondo Monetario Internacional hace algunos minutos. Voy a trasladarle otra cita de él. En casi todas partes, el rápido aumento de los precios, en especial de los alimentos y la energía, tal como usted lo está diciendo, está causando graves penurias económicas en los hogares, en particular los pobres. Eso ha señalado el informe del Fondo Monetario Internacional. Y aquí lo estamos viendo, basta escuchar a la gente en los trabajos que hacemos. Preocupada por la energía, preocupada por los altos precios de los alimentos. Pero viene el fondo y dice, las autoridades deben mantener la mano firme en el timón ante los nubarrones que se avecinan sobre la economía mundial. ¿Qué es mantener firme la mano en el timón en el caso de Honduras? En este caso específico hay enfoques diferentes. El Fondo Monetario Internacional siempre busca lo que se denomina estabilidad macroeconómica, que le da la prioridad, y eso significa restringir la masa monetaria, elevar las tasas de interés y hacer que el crecimiento económico se detenga para que ceda la inflación. Sin embargo, en el caso nuestro, se necesita un enfoque heterodoxo en el sentido de que mucha de la inflación nuestra es importada. Sí. Y por lo tanto recibimos esos choques externos. Por eso es que yo insisto, Renato, en que la producción nacional de alimentos debe ser un elemento fundamental en la política económica del país en los próximos meses, y el caso de la energía, porque no podemos sustraernos de los efectos de los aumentos de los derivados del petróleo. Y lo que más preocupa de este diagnóstico, que fue compartido con todas las autoridades a nivel internacional, es el hecho de la incertidumbre, el hecho de el Fondo Monetario redujo por cuarta vez su proyección de crecimiento mundial a 2.7 y señalan que hay un 25% de posibilidades de que lo reduzca a 2% en el futuro cercano. Así que son vientos nada favorables, y aquí es donde hay que preocuparse por las cuestiones básicas de la población, como es el caso de seguridad alimentaria y energía. Bueno, pero si usted dice, tenemos que preocuparnos por producir alimentos en los próximos meses, entonces tenemos que crear las políticas públicas para que nuestra gente en el campo produzca alimentos, que tenga acceso a créditos, porque si sabemos que habrá que producir suficiente alimento, esos alimentos se producen en el campo, y en el campo se produce cuando tiene la gente facilidades económicas, préstamos baratos, porque si no esto se nos puede descomponer, doctor Pino. Sí, y el próximo martes precisamente, Renato, tenemos una consulta de la Comisión de Presupuesto con la Secretaría de Agricultura en el Congreso Nacional, una audiencia pública en donde ellos van a explicar este programa de alimentos, esa vinculación
que se da con, por ejemplo, Banprovi y Banadesa en el sentido de acceso a crédito en condiciones favorables, y qué otros elementos están contemplando ellos para la finalización de este año y para el próximo 2023. Pero esto es fundamental, hacer esa protección a la población. Y arreglar este asunto de la energía. Yo sé que ustedes lo han heredado, sé que este es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas, pero hay que solucionarlo porque ese es el otro punto sensitivo. Yo no me imagino el día en que se acumulen más deudas con estos generadores y que por inercia se vean arrastrados a paralizar esas plantas. ¿Visualiza usted francamente que estamos trabajando para resolver lo más pronto posible este problema de la energía, doctor Pino? Sí lo creo, Renato. Ya hay frutos específicos sobre esto, la renegociación de 11 contratos que se han alcanzado la ENE con generadores de energía, se sigue dialogando con el resto de generadores, y adicionalmente este plan agresivo, que si bien es cierto se ha retrasado, en el Congreso hemos hecho una evaluación y estamos seguros que puede funcionar. Obviamente necesitan nuevos contadores con tecnología moderna, se requieren líneas de transmisión mejoradas para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, y esas cuadrillas que van a desmontar el fuerte hurto de energía eléctrica que se da en nuestro país. Doctor Pino, yo creo que todos los hondureños debemos estar conscientes que necesitamos hacer una pausa en todo lo que es improductivo, que hace ruido y que no nos permite consensuar, porque estos nubarrones que nos dicen y esta situación calamitosa para la economía mundial, de la cual nosotros no vamos a ser la excepción, necesitará de un pueblo, de una sociedad decidida a producir alimentos. Eso debería ser el diario debate y conversación de todos, prepararnos para esta crisis, para esta inflación que va a repercutir en algo fundamental de todos los días, que es la comida. Y no es que va a repercutir, Renato. Está repercutiendo. Ya este año estamos sufriendo realmente las consecuencias de esa situación. El solo hecho de cómo aumentaron los fertilizantes de precio en el mercado nacional debido al aumento de precios en el mercado internacional, más lo del diésel, más otros elementos, y por eso es importante tener. La presidenta y la ministra de Agricultura presentaron ante la FAO esos requerimientos, hicieron una petición que el Fondo Monetario la recoge en estas reuniones que se dieron, en la búsqueda de mecanismos de financiamiento que también permitan a los países con menos recursos, como es el caso de Honduras, a opciones que le permitan financiar muchos de estos gastos que se requieren en momentos de situación complicada. Muchas gracias al vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, por atender esta llamada ante un tema fundamental. Ya demasiado ruido, demasiado debate estéril, insulso, improductivo tenemos en Honduras. Creo que ante esto que nos dice el Fondo Monetario Internacional, de lo que estamos viviendo y de lo que se nos avecina, que será peor, Honduras debe hacer una pausa al relajo, debe hacer una pausa al ruido, a lo que es improductivo, y concentrarse claramente a políticas que nos permitan por lo menos garantizar la comida. ¿Cómo salió de esa reunión de Washington el economista José Luis Moncada, que también fue invitado a la misma? José Luis, buenas noches. Buenas noches, Renato, gracias por la comunicación. Efectivamente fue una semana altamente productiva en el sentido de ubicarnos en la realidad de lo que está pasando en el mundo ahorita y las expectativas que vienen para el 2023, que no son muy buenas para la mayoría de los países y no digamos para Honduras. A mí particularmente me llama la atención el hecho de que Larry Summers, que fue secretario de Tesoro en el gobierno de Bill Clinton, fue bastante radical en decir que Estados Unidos y Europa tienen unas políticas para poder contener esta inflación, pero estas medidas están afectando a los países como Honduras y que los propios gobiernos deberían de tomar algunas acciones como inyectarle más millones al Banco Mundial para poder acceder a créditos. Habló de condonaciones,
Dijo, estamos en momentos que estos países van a ocupar con donaciones para poder sobrevivir. Es decir, que la expectativa de la resumen de la crisis que se nos viene a nosotros es bastante compleja. A mí lo que me llama la atención, Renato, y con mucho respeto, es que usted dice que hagamos una pausa y Hugo dijo, hay incertidumbre y esa incertidumbre tenemos que superarla. Yo particularmente creo que la presidenta del Banco Central, que estuvo en estas reuniones, tiene que presentarse a los hondureños. Después de 9 meses de haber asumido, no hemos escuchado una propuesta, una presentación de la presidenta del Banco Central que le diga a los hondureños cuál es la política monetaria que se va a tomar en esta crisis que se avecina o que ya estamos. Y por otro lado, que el presupuesto de la República que se va a discutir y que ya el Ejecutivo mandó al Congreso se tiene que ajustar a la realidad del 2023. No puede ser un presupuesto como algunos rubros que no son necesarios y que no están focalizados en las prioridades en momentos de una crisis económica que está afectando a los más pobres. José Luis, director de Tudato, te agradezco tu presencia hoy en Telenoticias y te invito ya para el lunes a un frente a frente con esta temática. Yo creo que los hondureños, ese asunto de constituyente, de golpe de Estado, todo eso que es ruido en el país, tenemos que dejarlo a un lado y concentrarnos en 3 temas, y así en su orden: seguridad alimentaria, combate a la corrupción con la presencia de la CICI y establecer políticas claras para la seguridad ciudadana y jurídica. Todo lo ruidoso y que no nos deja nada a un lado y concentrarnos en estos temas que son básicos ante lo que nos está planteando el Fondo Monetario Internacional. Invitado entonces para el lunes a que debatamos lo que importa: garantizar nuestra comida, José Luis. Buenas noches. Exactamente. Buenas noches, gracias, Renato. Es un gusto.